Buenas tardes, hermanos. Otra vez estamos con ustedes para meditar en la palabra del Señor y cantar algunos himnos. Así que en esta tarde del 17 de mayo de 2020 les invito a que alabemos al Señor y hagámoslo primeramente a través del estribillo 224. Jesús es el Señor. 224. Jesús es el Señor. Confiese que Jesús es el Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, los primeros 12 versículos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cantemos otro himno, el himno número 230. 230, digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, Él la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Mateo capítulo 5, solamente los primeros 2 versículos de esta porción de las Sagradas Escrituras. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: A lo largo de la historia ha habido hombres
que han dejado huella imborrable y que han venido a repercutir hasta nuestros días. Una de las formas que muchos han influenciado a su nación y más allá ha sido por el don de la palabra que tuvieron y que supieron usar. La oratoria es un don que ha movido pueblos, cambiando la vida del ser humano, la vida social, cultural y a veces económica. De los antiguos antes de Cristo, uno de los grandes oradores fue Demóstenes, orador político de Atenas, un hombre que en un principio dicen que era tartamudo, pero que con el tiempo llegó a superar su problema, defendió su país contra la invasión de Filipo II, pronunció contra el rey de Macedonia las llamadas filípicas y las olínticas, que eran discursos de condenación. Cuando murió Filipo, dicen que se le iba a premiar su patriotismo con una corona de oro, a lo que se opuso dando un discurso titulado Por la corona. Estuvo en contra de Alejandro el Grande y entonces se envenenó porque no aceptó la sumisión de Grecia. Cicerón fue otro gran orador con un poder avasallador que movía los corazones de los romanos en el siglo II y I antes de Cristo. Fue llamado padre de la patria por denunciar la conjuración de Lucio Sergio Catilina, que era un político romano. Llevó a cabo la elocuencia latina al clímax, pues sus discursos sirvieron de modelo a toda la retórica latina. Marco Antonio y su esposa Fulvia Flaca Bambalia le hicieron asesinar porque sus discursos eran contra ellos. Un orador más cercano, Juan Donoso Cortés, ensayista español del siglo antepasado, 1809-1853, embajador de Berlín y en París, filósofo religioso quien se distinguió por sus discursos, el liberalismo y el socialismo, pero sobre todo por su discurso poderoso y académico sobre la Biblia. Al ingresar en la Real Academia de la Lengua Española, en la sesión del 16 de marzo de 1848, y que al pronunciar este gran discurso impactó a todos los presentes. Pero quiero decirles que ningún discurso, por elocuente que sea, puede compararse con los discursos de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Cristo cubría y sigue llenando la necesidad espiritual del hombre. Cristo dio un sermón elocuente en un monte llamado por algunos el sermón de la ética cristiana, para otros el evangelio del reino, y fue su primer y gran discurso de 6 que se registran en el evangelio según San Mateo. Panorama introductorio al Sermón del Monte. Panorama introductorio al Sermón del Monte. Y en estos versículos encontramos aquí entonces nuestro tema. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, dice Mateo 5:1. Y lo primero que podemos ver en este panorama introductorio del Señor Jesucristo en su primer gran discurso es que dice la Biblia, viendo la multitud, una mirada de compasión o una mirada de misericordia de parte del Maestro. Jesús con frecuencia se dirigió a las multitudes. La vista de las grandes multitudes siempre llenaba su corazón de compasión, de un deseo de ayudarles en sus necesidades. Cuando tenían hambre les daba de comer, cuando le traían enfermo los sanaba, cuando tenían necesidad de enseñanza les enseñaba, cuando estaban tristes, en dudas, temores, enfermos, los consolaba con una palabra de aliento.
Jesús vio a la multitud. ¿Cómo la vio? La vio con una mirada tierna, una mirada de compasión. Él vio la necesidad más profunda del corazón de todos los que le siguieron en esa ocasión. En el versículo 25 del capítulo 4 encontramos que mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán llegaron hasta Jesús para escucharle y para recibir algún beneficio de parte de él. Cristo ya había hecho milagros en los enfermos, en los endemoniados, lunáticos y paralíticos, según el versículo 24. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, religiosos en su mayoría formaban la gran multitud de la que Cristo se dignó a mirar con compasión. Él veía a cada uno de manera personal. Él, que conoce los corazones de todos los hombres, miraba la necesidad de ellos. Pero lo cierto es que hoy sigue mirándonos desde el cielo. Nuestra vida misma da testimonio de su compasión. Pero más aún, ve nuestra necesidad espiritual, ve nuestras flaquezas, ve nuestras enfermedades, ve nuestros lamentos, ve nuestros sufrimientos y lo hace con compasión. Pero también como Él, nosotros debemos mirar a las multitudes. Mirar sus necesidades y presentarles a aquel que se digna a mirarnos y a mirarlos, aquel que muestra su compasión en el mundo, a saber, Cristo Jesús. El panorama introductorio también, al ver este versículo, dice que subió al monte. Aquí vemos el lugar apropiado para enseñar. El lugar apropiado para enseñar. Al monte significa que era un lugar muy conocido, no a un monte, sino al monte, un lugar familiar para Jesús y también para sus discípulos. Y estando Jesús en la cima del monte, donde todos podían escucharle, se sentó. Así dice la Biblia. Guillermo Hendrickson, uno de los escritores reformados, comentaristas, hace una nota sobre esta porción y dice que el monte donde Cristo pronunció su sermón con frecuencia ha sido comparado y contrastado con el monte Horeb, donde Moisés recibió la ley de Dios. Dice que por una parte se dice que el monte Horeb era frío, yermo, casi inaccesible, situado en medio de un desierto con sus serpientes ardientes. En cambio, el monte donde Cristo predicó había un risueño paisaje y laderas cubiertas de hierba, como si extendiera una cordial bienvenida a todos y difundiera delicias por medio de sus lirios, margaritas, jacintos y anémonas. En Horeb, dice él, Dios aparece en truenos y relámpagos y el pueblo es vencido por el temor. En el monte donde Cristo dio su discurso del reino, Él como Emmanuel aparece con la gracia y la verdad fluyendo de sus labios, donde sus discípulos escucharon sin temor ni temblor. En el monte Horeb Dios reveló su grandeza y su gloria en un contexto de amor. En el monte Cristo revela su amor. En Horeb Dios revela su santa ley. En el monte Cristo explica la ley de su Padre Celestial, dice él. El monte. El monte en el Antiguo Testamento era un símbolo de la presencia de Dios. Él se manifestó a sus hijos en algún monte. Se apareció a Abraham, por ejemplo, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, donde a la postre fue construido el templo de Jerusalén. Fue en el monte donde Horeb, donde Dios se apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente. Moisés le llama monte de Dios. Dios mostró también su poder y señorío ante los profetas de Baal en el monte Carmelo en días del profeta Elías. El salmista David dice en sus salmos
¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Cuando Isaías profetiza la restauración del pueblo de Israel, dijo: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo Jerusalén. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos con frecuencia a Jesús en algún monte. Dice, por ejemplo, Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Más adelante también dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. En el monte de los olivos, Cristo dio a sus discípulos un discurso escatológico días antes de su crucifixión, su último y gran discurso según Mateo. El monte, lugar donde Dios se mostraba a su pueblo, lugar apropiado para enseñar su palabra, figura del templo de Dios, figura de la patria celestial, lugar de comunión. Hoy nosotros venimos a la presencia de Dios, diríamos, a un monte o al monte, es decir, su casa, que hoy no lo podemos hacer, donde adoramos y recibimos las bendiciones del Señor. Ahora dice también el versículo 1, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos. En este panorama introductorio vemos también la necesidad de oír. La necesidad de oír. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Cómo se sentirían los discípulos? ¿En qué estado emocional estaban en esos momentos sus discípulos? En aquella ocasión, los discípulos estaban en la actitud de los grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento. David escribió: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Samuel respondió al Señor: habla, porque tu siervo oye. Isaías dijo cuando escuchó la voz de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Ezequiel dijo al Señor en su llamamiento: y oí al que me hablaba. El mensaje de Cristo a través de Juan a las 7 iglesias dice: el que tiene oído, oiga lo que él dice. Para entonces Jesús ya había recorrido las diferentes provincias de Israel, especialmente Galilea. Muchos le habían rechazado y sus mismos coterráneos trataron de quitarle la vida cuando se manifestó a ellos. Ahí Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30, dice Lucas, que al oír las enseñanzas de Jesús, los nazarenos todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cuando reprendió a aquella legión de demonios que atormentaban a un hombre en Gadara, enviándolos a un gran hato de cerdos, la gente con quienes apacentaban los cerdos le rogaron, dice la Biblia, que se fuera de sus contornos. En muchas ocasiones el Hijo de Dios fue rechazado. No así cuando subió al monte. Los discípulos, no solo los 12, sino, si es que ya estaban, sino también otros más. Las grandes multitudes fueron hacia Jesús, deseosos de escuchar su enseñanza. Es la actitud que usted y yo debemos tomar.
Así como nos interesamos para ver los programas de televisión, así como nos esforzamos para deleitarnos en aquello que nos hace sentir bien, fiesta de cumpleaños, convivencia familiar, un paseo, no sé, así debemos desear estar en la presencia de nuestro Maestro Divino para escuchar su palabra, sus discursos, como lo hizo la multitud en aquella ocasión. Y no solo es cuestión de asistir dominicalmente a su santuario físicamente, sino presentarnos delante de Él en espíritu y en verdad para oír sus enseñanzas a fin de ponerlas en práctica, que Él nos ayude a someternos a sus mandamientos y que estemos dispuestos a escuchar sus grandes enseñanzas, sus grandes discursos, sus sermones, su palabra a través de las Escrituras. Que bien haremos para crecer en el conocimiento de Cristo, de su gracia, porque Él es nuestro Maestro, como hemos dicho, nuestro Maestro por excelencia. Quiero invitarles a que cantemos el himno 348. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, mirarle, tocarle, decirle te amo. 348, que posiblemente no es un himno, un estribillo, muy cortito. 348. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, mirarle, tocarle, decirle te amo. Abre mi oído, ayúdame a oírle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Oremos para terminar y diciéndoles antes que el Señor les guarde. Esperamos que todos ustedes estén bien, bajo los cuidados del Señor, bajo su sustento, y cuídense mucho. Que Dios les bendiga y que pronto podamos vernos. Te damos gracias, Señor, porque contamos con tus enseñanzas, siendo tú nuestro Maestro, nuestro gran profeta. Y Señor, nos sigues revelando tu palabra. A través de tu Espíritu Santo nos enseñas grandes cosas. Abres nuestro entendimiento para comprender. Pero Señor, si nosotros ponemos obstáculos, no podremos aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente seas tú quien nos guíe en todo tiempo y que seas tú nuestro Maestro para poder asimilar y comprender lo que tú quieres enseñarnos. Padre, perdónanos porque siempre nosotros ponemos trabas y no queremos oír tu palabra. Ayúdanos, Señor, como aquellas multitudes que estuvieron cerca del Maestro para escuchar su palabra y que podamos hacerlo así, hoy siempre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.